Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial para nuestras células. Este tema lleva por título Pedro, fe transformada en acción. Y este tema lo vamos a basar en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14, que dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Cuando escuchas tú el nombre de Pedro, te quedas asombrado. Y claro, decimos, fue un gran hombre. Y sí lo fue. Pero el origen de Pedro no fue igual que su final. Pedro conoció a Jesús cuando él solamente era un pescador. Cuando Pedro solamente era alguien que se dedicaba al negocio de la pesca. Y a través de un milagro poderoso de Jesús, Pedro quedó maravillado de Jesús. A lo que se le conoce este milagro como la pesca milagrosa. Has escuchado tú de este milagro, pero este milagro sirvió para que la fe de Pedro despertara. Y después, con los años, Pedro empezó a conocer a Jesús, conoció su andar. Claro, también tuvo sus bajas, sus pruebas, sus dificultades, donde su fe empezó a ser fortalecida, fue probada, hasta que vemos a un Pedro totalmente poderoso en palabra, la predicación de Hechos capítulo 2, y tú dices: wow, Pedro fue un hombre tremendo. ¿Quién podría ser Pedro? Pedro fue un hombre, un apóstol, un gran discípulo. Sí lo fue, pero el comienzo de Pedro no fue grande. Pedro es igual que tú y yo. Tenemos un principio pequeño, un llamado de Dios para transformar nuestras vidas. Pedro, aunque era un pescador, pero Dios estaba planeando transformar en gran manera su vida. Y quiero tocar algunos puntos contigo. En primer lugar, este cambio inicia donde se produce la acción. La fe produce acción. Por eso vimos en el texto que leímos hace un rato, poniéndose en pie, Pedro, la acción. Si tú has empezado a creer en Dios, tu fe no debe de estar pasiva, debe de accionar. ¿Y qué es accionar? Hacer, realizar. No puedes quedarte quieto. Pedro, cuando alcanzó su fe y creyó, él siempre fue un hombre de acción. La fe siempre la llevaba a la acción. Como recuerdas cuando vio a Jesús caminar en el mar, aquel mar tempestuoso. Y Pedro creía en Jesús y decía: si eres Jesús, yo creo en Jesús. Haz que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: si crees y puedes, ven. Entonces Pedro empezó a caminar. Eso es lo que Pedro en ese momento tenía, una fe pequeña, una fe que iba creciendo. Pero siempre Pedro, aunque tenía fe pequeña, siempre la llevaba a la acción, al hacer. Tú, mi hermano, tú no puedes decir que crees o que empiezas a creer en Jesús si no pones tu fe en acción. ¿Sí? En acción. Haz una actividad, realiza acciones donde pongas tu fe. Por eso Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir con eso? Que la fe, si no tiene acción, de nada sirve. De nada te sirve a ti creer en un Dios que no puedes tú llevarla a la acción. ¿Sí? Sin obras, sin acciones, tu fe es inservible. Por eso te digo, amigo, si tú has empezado a creer, ¿qué esperas? Empieza también a accionar en fe. Segundo punto, la fe también te lleva a compartir la palabra. Por eso, ahí en el texto igual que acabamos de leer, nos habla de que Pedro se puso en pie y habló con denuedo la palabra de Dios. Esta fe
te lleva también a compartir con otros lo que tú crees, a compartir con otros lo que tú has creído, lo que a ti se te ha enseñado. Porque hace un rato decíamos que la fe sin obras es muerta y tiene que llevarte a la acción. Entonces tú te habrás preguntado, ¿y cómo acciono? ¿De qué forma hago obras? Entonces en este segundo punto te lo estamos diciendo. Comparte con tus amigos, comparte con tu familia, comparte con los tuyos de esa fe. Háblales de esa fe que hoy estás empezando a creer. Comparte con ellos con valor en el nombre de Jesús. Y en tercer punto, la fe que transforma nos da valor. Por eso Pedro se atrevió ahora a decir, oídme bien mis palabras. Ese oídme bien va con un imperativo. Ahí hay fuerza, hay valor, hay poder, hay una orden. Antes Pedro estaba escondido. Antes Pedro estaba amedrentado, hasta negaba a Jesús. Tú lo sabes y lo has escuchado. Pedro por miedo negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre miedoso y amedrentado que se escondía detrás de una espada, se escondía detrás o en lo oculto para no ser descubierto. Pero ahora vemos a un Pedro donde su fe está transformándolo y ahora se atreve a decir, oídme bien. ¿Esto qué quiere decir? Que te da valor. Cuando tú empiezas a accionar tu fe, esa fe empieza a transformarte, entonces esa fe también te inyecta valor, te inyecta valor, ¿sí? Te da el valor para compartir, te da la fuerza. Lo que antes no te atrevías a hacer, ahora lo haces, porque sabes que el Señor Jesús está contigo. Él respalda tus palabras, Él respalda tus hechos, Él respalda tus acciones, porque esa fe es la que va a empezar a transformarte. En la historia de mi vida, como la de mi familia, muchos hoy me dicen a mí, oiga, Pastor Jesús, usted habla hasta por los codos. Un dicho, ¿verdad?, muy popular que a mí me dice, usted habla hasta por los codos. A usted no le da pena hablar, a usted no le da pena pararse en público. Si me hubieran conocido hace 30 años, yo era tímido, si no me veían mejor, era yo de esos niños que se sientan o que se sientan hasta atrás o en medio del salón, donde el maestro no los vea, donde no le pregunten nada. Yo llegaba a la congregación y si no me decían que yo participara, yo me quedaba calladito. Y si estaba yo en la escuela, me decían que no me pregunten, que no me pregunten, que no me pregunten. ¿Por qué? Porque era yo miedo. Muchas veces era yo miedoso, era temeroso. Y muchas veces yo tenía la respuesta. ¿Pero por qué yo no la decía? Porque tenía yo miedo a quedar mal. Pero Dios ha transformado mi vida. Esa fe ha transformado mi vida y hoy puedo hablar con valor, hoy puedo hablar con fe, hoy puedo hablar con autoridad. Y yo te digo a ti, así como Dios transformó a este hombre y lo sacó de lo más vil y lo ha puesto en un lugar donde es útil, así Dios puede hacer contigo. No tengas miedo, no temas. Así como Dios transformó a Pedro, así como Dios hizo a un pescador, lo hizo un gran predicador y un gran siervo, así como Dios ha transformado a grandes hombres en la congregación, así Dios también te puede transformar a ti. Por eso hoy es la lección, fe que transforma con poder. Y yo declaro esta palabra sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios transformará tu vida con poder en el nombre de Jesucristo. Y hermano, una vez más te invito, si este video y este estudio ha sido de bendición para tu vida, déjanos un like, un me gusta, para que también se motive nuestro equipo de producción. Pero también si ha sido de bendición para tu vida, tu familia, compártelo con tus amigos, dale en compartir, compártelo con tu iglesia para que el evangelio fluya a las nuevas personas. Pero si te interesa esta palabra cada semana, ¿qué esperas? Suscríbete aquí y danos en la campanita un clic
para que te lleguen nuestras notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.